Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Estamos iniciando el panel 5, Diseño y Gobierno. Les habla Valeria Casaverde, docente y diseñadora industrial de la Católica. Es un gusto para mí ser moderadora en este panel, en este tema que me apasiona tanto. El panel va a tratar sobre, vamos a crear un diálogo en torno a experiencias de vinculación entre diseño e instituciones del Estado y visiones estratégicas a futuro para reforzar esta relación entre ambos en Latinoamérica. Sin más, bueno, voy a presentar a los panelistas de hoy. Primero voy a leer un poco su biografía y después vamos a pasar a una presentación individual de cada uno. Tenemos a Mariana con nosotros, a Mariana Folgueiras, antropóloga social de la Universidad de Utrecht y magíster en Planificación del Desarrollo Urbano, University College London. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo en sus oficinas en Argentina y Perú, y fue especialista territorial en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú. Se desempeña actualmente como coordinadora de investigación en el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica de Chile y académica de la Escuela de Diseño de la misma casa de estudios. Después tenemos también como invitado especial a Luis Miguel Hatzich, diseñador industrial de la Católica, también con más de 8 años de experiencia en el diseño centrado en las personas y en el diseño de servicios. Cuenta con una maestría en Harvard de Tecnología, Innovación y Educación. Previamente se desempeñó como líder de proyectos intersectoriales en la Unidad de Innovación de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se creó la plataforma nacional go.pe, entre otros servicios digitales. Además, lideró un equipo de innovación educativa en el Plan Selva del Ministerio de Educación. Fue consultor internacional en innovación con Insitum también. Actualmente se desempeña como consultor independiente de Service Design para el sector público y privado. Y finalmente tenemos con nosotros a Víctor Freund, docente también de la especialidad. Él también es diseñador industrial de nuestra casa de estudios. Tiene una maestría en integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación. Es actualmente director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación, jurado de innovadores menores de 35 en Latinoamérica del MIT Technology Review en español, cofundador del Fab Lab Perú, vicepresidente de la Asociación Fab Lab Perú, ha sido consultor de innovación de gestión pública en PROM Perú, Mincetur, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el GIS, y Prociencia con el proyecto Aceleración de la Innovación del Banco Mundial. Docente de la Católica, de la Universidad Continental, UCAL y Centro de la Imagen. Es un explorador de necesidades y soluciones globales, un conector de lo que no está conectado. Sí, voy a dejar de compartir pantalla para pasar a las presentaciones individuales. Mariana, te escuchamos, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Valeria. Hola, saludos a todos y a todas los que están conectados. Saludos a Víctor, a Luis Miguel. Un gusto estar aquí, compartir el espacio con ustedes. Les voy a compartir una presentación súper cortita para contarles lo que hacemos en el LIP,
Valeria fue muy amable presentándome. Yo aclaro que soy peruana, pero llevo ya 8 o 9 años viviendo en Chile, así que mis disculpas por mi acento, pero es inevitable. Ok. Me da un poco de vergüenza, pero es Te vamos absolutamente... a contagiar el acento peruano, no te preocupes. Ojalá, ojalá. Acabamos, acabamos. Cuando vuelvo a Lima regresa, pero hace tanto que no puedo ir que además se ha puesto peor. Ya, habiendo hecho mis descargos, y mis segundos descargos es que les agradezco muchísimo la invitación. Yo no soy diseñadora, trabajo con muchísimos diseñadores y diseñadoras todos los días, pero ya me siento casi como un honoris causa en el tema porque conocí el diseño justo al mismo tiempo que llegué a Chile y me enamoré de la disciplina y de todas sus habilidades, así que ese es mi segundo disclaimer. Contarles un poquito del LIP. Nosotros somos el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica de Chile. Somos una iniciativa interdisciplinaria de la Escuela de Diseño y del Centro de Políticas Públicas. Yo trabajo además en ambos lados, trabajaba en el Centro de Políticas Públicas cuando se formó el LIP y soy académica del Magíster de Diseño Avanzado de la Escuela de Diseño, que Rodrigo Ramírez, el director, mencionó hace un ratito en su charla. ¿Sí? Y la misión del LIP es contribuir a solucionar problemas públicos complejos a través del trabajo colaborativo centrado en las personas. A nosotros nos gustan esas cosas que a nadie más le gustan, esos proyectos donde nadie se quiere meter porque en el fondo acá en Chile usan la palabra que se llama cacho, es como cuando son en el fondo un enredo, tienen mucha gente involucrada, son problemas que la gente les ha dado vuelta mucho tiempo y no han funcionado las cosas o no salen bien o qué sé yo, esos son los que a nosotros generalmente nos gusta meternos, ¿sí? Y trabajamos en función de tres grandes principios. El primero es la noción de la coproducción, entendiendo que ya sea un servicio o un producto, no se entrega, sino que se coproduce, o sea, en el fondo el receptor es una parte sustantiva y fundamental de lograr transformar la realidad. Entonces, cuando uno entiende esta noción de la coproducción, la lógica de por qué trabajar en conjunto, de por qué co-crear, de por qué traer a los ciudadanos a la mesa, a la conversación, se vuelve mucho más evidente, ¿sí? Porque no es solamente algo que es un deber ser, sino que tiene muchísimo sentido en el fondo para lograr los impactos, los resultados que estamos buscando, ¿sí? La co-creación, bajo la lógica un poco de la deliberación, que siempre son mejores las ideas que no estaban y que surgen a partir de la conversación entre varios. Entonces trabajamos mucho con la noción de deliberar, ¿sí? de compartir, de intercambiar y construir en conjunto. Y con la idea de la investigación colaborativa, ¿sí? Nosotros usamos muchas metodologías de diseño, pero no solo metodologías de diseño en el laboratorio, porque lo que buscamos es tratar de trabajar en conjunto con la evidencia y la experiencia, ¿sí? Creemos que ambas cosas son claves y muchas veces se entiende que una como que se superpone a la otra, ¿no? Dependiendo con quién estás hablando, te dicen, no, es que esto tiene que ser basado en evidencia, y otro te dice, no, es que esto tiene que considerar la experiencia de las personas. Y nosotros creemos que no son nociones contrapuestas, sino son absolutamente complementarias y tratamos y le gastamos mucho tiempo a la investigación cualitativa y cuanti, porque creemos que desde ahí también, cuando se hace con la gente, con las personas, con todos los involucrados, salen cosas muy interesantes, ¿sí? Nuestra metodología, esto lo han visto 300 veces, muy frescamente. Este es el doble diamante del Design Council, ¿sí? De toda la vida, que ha inspirado, basado mucho el trabajo que seguramente todos nosotros hacemos, y nosotros fuimos y le agregamos uno tercero, ¿sí? No le preguntamos a nadie, pero nos faltaba una parte, ¿sí? Bueno, el Design Council entre ese momento y ahora además tiene otra versión del doble diamante, pero nosotros le sumamos esta tercera parte porque nos pasaba que en el mundo público tú, y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Tú entregas el deliver, ¿no? El entregar el informe o el entregar la propuesta es partir, o sea, ese es el inicio, ¿sí? Ahí es donde empiezan a pasar las cosas. Entonces nos faltaba mucho después, ¿sí? Porque nosotros lo que veíamos es que, claro, hacíamos unas cosas muy bonitas, muy interesantes, que todo el mundo decía, wow, qué maravilla, sí, queremos hacer esto, y no pasaba nada. Entonces nos faltaba como en el fondo la conceptualización de cómo abordar las cosas después. Y entonces le sumamos el tercer diamante, que tiene que ver con las nociones de pilotar y ajustar, ¿sí? Y donde en verdad ahora le ponemos la mayor cantidad de tiempo, digamos.
Y solo muy cortito ya termino, a raíz de esta noción del tercer diamante y de la necesidad de probar y de ajustar en el camino, fue que llegamos a esto que es en el fondo lo que tratamos de implementar en nuestros proyectos hoy, que tiene que ver con gestionar la incertidumbre, ¿sí? En el fondo, creemos que cuando uno trabaja desde metodologías del diseño centrado en las personas en el sector público, el mayor aporte que le puede dar al sector público es hacer que un aparataje que está muy basado en la certeza o necesita mucha certeza, empiece a entender el valor de lo incierto, ¿sí? De manejar las cosas desde el no saber y que eso está bien. Ahora, obviamente, tenemos como cuando uno trabaja con fines públicos o desde lo público, tiene una responsabilidad distinta que desde el sector privado, porque uno está usando recursos y tiene, en el fondo, compromisos con la sociedad en su conjunto, ¿sí? Pero bien gestionado, el no saber no es un problema, ¿sí? Y más bien el creer que uno sabe y estar haciendo cosas respondiendo preguntas que no son las adecuadas, con soluciones que pueden ser buenas, pero que no van al fondo del asunto, es peor. Entonces, nosotros trabajamos con esta noción de que en el fondo hay distintos tipos de incertidumbre a lo largo de un proceso de diseño, ¿sí? De una política pública, un programa, de una intervención, de lo que tú quieras, y que en cada etapa del triple diamante o de cualquier otra metodología que uno use, lo que uno está haciendo es que está reduciendo incertidumbre, ¿sí? Pero las incertidumbres son de distintos tipos y uno tiene que ir abordándolas en el fondo, cada una a su tiempo, a su manera y con su énfasis y profundidad. Así que eso es un poco lo que tratamos de hacer en nuestro día a día. No da el tiempo para mostrarles algunos ejemplos, pero feliz de compartirlos después en la conversación. Estamos metidos en cosas súper diversas, desde salud hasta innovación agraria, así que hacemos, eso también es divertido porque hacemos cosas muy, muy, muy diversas y con muchas contrapartes muy interesantes que aportan todo a los proyectos. Gracias, Mariana, genial. De todas maneras, vamos a escuchar todos estos ejemplos más adelante. Eh, es muy interesante el hecho de que mencionas que la entrega es el inicio en el sector público, ¿no? Siempre sucede. Luismi, queremos escucharte, por favor. Adelante. Hola, vale, gracias. No, muy interesante lo que dice Mariana y literal todo lo que ha dicho, tengo experiencias que se conectan con cada una de las cositas que ha dicho, ¿no? Desde mi lado les comparto un poco, lo que quería hacer era compartirles un lado mi experiencia y cómo ha sido mi transición desde la academia al sector público, ¿no? Muy breve. Sí, desde la academia del sector público. Y bueno, como diseñador industrial de la Universidad Católica, me acuerdo que mi primer reto con más sensibilidad a lo social fue cuando diseñé mi lavadora sin electricidad en el último año para personas en Cusco, y esto me empujó en realidad a trabajar con el grupo de apoyo al sector rural de la universidad, que se enfocaba más que nada en problemas sociales, que era un poco lo que no veía que se pasaba en ese momento en la carrera, ¿no? Trabajé con tostadores solares de café para agricultores en zonas rurales, hasta construyendo comedores populares en Cusco, pero y descubrí, digamos, esta metodología del diseño centrado en el usuario, ¿no? En donde partía de la empatía, ¿no? Partía de ese trabajo muy práctico, entender, empatizar, pero también codiseñar y trabajar con los materiales locales que ellos tenían, ¿no? Que me parecía como súper importante porque si no, es solamente, como decía Mariana, entregárselo y te vas, ¿no? Y eso, digamos, daba un poco más de sostenibilidad de la idea. Esto nos impulsó a mí un grupo de amigos a formar un equipo interdisciplinario que tuvimos el primer reto también público con un fondo de la academia que era diseñar mobiliario educativo intercultural para comunidades oceánicas, ¿no? Era tratar de conectar estas necesidades que tenía el Estado o los municipios públicos con investigación de la academia que quizás el Estado o el sector privado no veía rentable o tenía tiempo para ejecutar, ¿no? Y diseñamos unas carpetas y unas sillas súper lindas, apropiadas al contexto, ¿no? No solo la evidencia, sino la experiencia, como decía Mariana, de diferentes tipos. Y eso de ahí fue un poco lo que me enganchó con el sector público. Como diseñador no había pensado digamos, trabajar en el sector público, pero el Plan Selva de Minedu, que fue una iniciativa durante el gobierno de Jaime Saavedra, justo quería rediseñar el mobiliario para las escuelas en la selva. Entonces, nos llamaron para que esos aprendizajes lo traduzcamos, digamos, a un otro tipo de mobiliario que, digamos, comparta los estándares nacionales, y fue la primera vez que me topé con el Estado, ¿no?
y cómo diseñar estos espacios para que no solo respondan a las dinámicas de los profesores, pero también de las necesidades de los alumnos y las necesidades de aprendizaje, ¿no? Y algunas de estas se implementaron, sobre todo algunas como piloto en las zonas más alejadas del Perú, ¿no? Luego también a raíz de eso, y por mi experiencia en innovación, me hicieron líder del Plan Selva Innovación, y ahí nos enfocamos más que nada en la parte, salió mi lado antropólogo, vamos así decirlo, mi esposa es antropóloga, y salió mi lado antropólogo, y fue mucho de entender las motivaciones de los docentes en la selva rural, entender cuáles eran estas cosas que los movían y cuáles eran las limitaciones. Era mucho de viajar, mucho de entender, mucho de escuchar, mucho de estar entrevistando y entender qué había detrás de lo que el Estado estaba haciendo. Y gracias a esta experiencia, digamos, de poder entender a las personas, es que surge la oportunidad de trabajar en el Laboratorio de Innovación de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde el reto era un poco distinto, ¿no? Partía de una, digamos, una investigación de entender cómo se relacionaba el Estado con los ciudadanos y proponer estrategias digitales para, digamos, unificar los trámites que trataba el Estado de dar, ¿no? Y hicimos todo el proceso de servicios de diseños digitales, que yo nunca antes había hecho, pero gracias a mi equipo hermoso, del que aprendí mucho también y tuve la capacidad de liderar, pudimos avanzar en técnicas digitales y en servicios digitales y desarrollamos lo que hoy es la plataforma de servicios digitales del Estado, que recibe aproximadamente 20 millones de visitas al mes, que es básicamente la página más visitada del Perú, donde tiene la información relacionada a todo lo que es trámites, servicios e instituciones del Estado. Y esto es un poco lo que me atrajo, ¿no? Un poco este servicio público, ese impacto al que se puede llegar desde el sector público. Hoy en día hice mi maestría, acabo de terminarla en realidad hace unos meses, de Tecnología, Innovación y Educación. Como verán, tengo una pasión por la parte educativa, sobre todo en el sector público, y eso me ha llevado a impulsar también como diferentes iniciativas y proyectos que estoy teniendo en mente, entre ellos, por ejemplo, diseñar videojuegos, pero que respondan a estos nichos de personas con autismo o personas con, por ejemplo, con discapacidades o, digamos, neurodiversidad, ¿no? Que no necesariamente la industria privada o el Estado necesariamente tienen la capacidad de abordar, o escuelas o pequeños talleres, oportunidades, identificar estas oportunidades para digitalizar, por ejemplo, las poblaciones más vulnerables del Perú a través de escuelas o diferentes experiencias educativas. Y finalmente, una de las cosas que más me interesa también es regresar a la academia, ¿no? A la docencia, porque siento que cuando hay docentes que traen esta, digamos, inspiración, que traen, digamos, estas ganas a los alumnos de ver que el sector público, el impacto público es un camino viable como diseñadores, creo que despierta mucha ilusión y muchos sueños, ¿no? Eso es todo. Cualquier cosa me pueden contactar, este es mi portafolio, puede estar mi correo, y siéntanse libres de escribirme cuando quieran. Gracias, Luismi. Gracias, genial. Veo un poco del mobiliario de Plan Selva en Coco. Genial, Efectivamente. Genial. Víctor, te escuchamos. Qué bueno que estés acá. Vale, hola. Bueno, Mariana, Luis Miguel, qué alegría verlos. Bueno, a Mariana no la conocía, un gusto, Mariana. Luis Miguel, qué divertido encontrarte. Vale, nos vemos de nuevo. A ver, voy a compartir una presentación. Bueno, son solamente 2 diapositivas, no tengo mucho por compartir, pero sí, algo de lo que siempre he hablado con los alumnos o con las personas que he conocido es esto, ¿no? Sobre la posibilidad de poder cometer errores. De hecho, yo he cometido muchos errores en la vida, ¿no? He aprendido bastante de los errores, del drama, como yo le llamo. De hecho, me gusta mucho el drama, bienvenido drama, ¿no? Entonces, desde que salí del colegio, cuando no pude ingresar a la universidad por primera opción, hasta ahora me acuerdo, yo era de los alumnos que sacaba buenas notas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? El alumno que no saca buenas notas y que no ingresa a la universidad por primera opción y todos ingresan. Entonces fue algo medio complejo para mí, ¿no? Pero luego, bueno, igual insistí, ingresé a ingeniería electrónica. De ingeniería electrónica, después de 4 años me di cuenta que no era mi vocación, entonces hubo otro momento dramático en el cual postulé a diseño industrial, ¿no? En realidad lo hice después de haber jalado 3 cursos, yo jalé 3 cursos en ingeniería, ¿no? Todavía los de especialidad, ¿no? ¿No? Entonces jalé los 3 cursos de especialidad y eso me chocó bastante, ¿no? Luego de eso, pues, bueno, opté por explorar un poco el mundo de arte y diseño, postulé a diseño industrial, y ya luego empezaron varias cosas muy interesantes que me han servido, ¿no?
pude tener mi primer trabajo, luego terminé la universidad, pude obtener una beca para estudiar el Fab Academy, en el Fab Lab de Barcelona, en España, ¿no? Implementamos el proyecto del Fab Lab acá en Perú, en la UNI, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Luego pues, empezó la docencia, y luego, accidentalmente, diría yo, creo que pude conocer al sector público cuando me llamaron desde PROMPERÚ para hacer un proyecto en Marca Perú, y ahí fue cuando empecé con este mundo, ¿no? Y bueno, he trabajado con distintas entidades públicas, y actualmente estoy en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, pero yo siento que todo lo que pude aprender creo que desde que era niño, en realidad, todos estos errores, todas estas metidas de pata, dramas, discusiones, perder amigos, amigas, discutir, etcétera, todo me ha servido. Por eso en realidad yo considero que fallar realmente vale, o sea, vale fallar, ¿no? Y eso me ha llevado a darme cuenta de algunos detalles sobre las transformaciones, ¿no? Este dibujito lo hizo una amiga con quien trabajaba en PROMPERÚ, Marta, ¿no? Hasta ahora me acuerdo, siempre me ha gustado su estilo de diseño, y hablábamos sobre las transformaciones, ¿no? En ese equipo, de la importancia de las transformaciones. Estamos hablando del 2017, ¿no? De cómo, pues, era un momento, bueno, ya está ocurriendo en otros sectores, ¿no? Pero cómo uno pues tenía que recurrir a explorar estas nuevas herramientas y metodologías, ¿no? Por eso hablábamos de transformación de herramientas, cómo se podían transformar los espacios de trabajo, cómo se puede transformar la interacción entre personas de distintas edades, entre personas de distintas procedencias, y entre sectores también, ¿no? El público, privado y el académico, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho también el nombre del evento, CAI, que es Transformaciones, ¿no? Entonces, siempre he hablado mucho de transformaciones. No hablo de cambios, sino más de transformación. Eso me lo dijo una mentora que tengo por ahí. Me dijo, Víctor, no hables de cambio, tú tienes que hablar de transformar las cosas. Entonces, es eso, ¿no? Esas son algunas experiencias, y ya, y creo que con eso puedo terminar mi presentación. Más bien, gracias por la invitación, ¿no? Gracias por la invitación, y darme esta oportunidad para compartir algunas lecciones aprendidas, ¿no? Gracias, Víctor. Felizmente llegaste a diseño industrial y te conocimos. Qué bien, qué bien, qué bien. Aprendiste a fallar y crecer, que esa es la meta. Esa es la meta. Bueno, las preguntas que mirar este diálogo, ¿no? Es un poco para mencionar un poco la estructura del panel. Va a ser cómo se percibe el diseño y a los y las diseñadoras, diseñadores desde el Estado, ¿no? También vamos a tocar el tema de si es que existen o no instituciones públicas que promueven y difunden el diseño. Y también sobre estrategias de vinculación entre el Estado y la academia, ¿ok? Entonces, la primera pregunta sobre cómo se percibe el diseño en general en el Estado, me gustaría que de repente, Mariana, nos puedas comenzar a abordar este tema. Tú mencionas mucho sobre que el diseño gráfico es lo más conocido, ¿no? Y cómo es que el diseño estratégico, el diseño de sistemas, de servicios, todavía no está muy bien cuajado, en el sentido de que no está muy bien difundido, o quizás no lo tenemos tan presente. De repente nos puedas comentar al respecto. Sí, gracias, Valeria. Mira, para mí es súper interesante porque, y voy a hablar desde la experiencia que tengo con el Estado de Chile, que es con el que yo he trabajado en materia de diseño, porque y en realidad siento que es como que el Estado chileno y yo hemos ido aprendiendo a la par, más o menos, o hemos como sufrido esta transformación respecto del diseño de forma bastante... claro, porque tú vienes también del MIDIS, ¿no? Y pasarte a Chile, sí. otra estructura. Yo soy antropóloga, una antropóloga súper extraña porque nunca trabajé como antropóloga, siempre trabajé en la administración pública o ligada como, o sea, me dedico a hacer cosas que no tenía que estar haciendo. Entonces yo trabajé muchos años en el BID, en Argentina, después en Perú, después trabajé en el MIDIS, en un fondo que tenía el MIDIS, que se llama Alfonía, que buscaba conectar a zonas rurales con infraestructura básica, y yo trabajaba con los gobiernos locales en la coordinación de las carteras de proyectos. Y después me mudé
mudé a Chile, yo soy antropóloga y tengo un magíster en urbanismo y uno en economía, o sea, absolutamente nada que ver. Y cuando llegué a Chile, y yo trabajaba en el Centro de Políticas Públicas de la universidad en temas de desarrollo urbano, y una vez vino una persona que ahora es el director del LIP, en ese minuto era un colega de otra área, y me dijo, Mariana, necesitamos una antropóloga. La primera vez en mi vida que alguien me decía que necesitaba un antropólogo. A mí siempre me habían dicho, en el fondo, como, ¿por qué estás acá siendo antropóloga? ¿No? Y aquí me estaban buscando, y me llamó mucho la atención. Me dijeron, sí, porque tenemos un proyecto con la Escuela de Diseño y queremos, en el fondo, introducir como nociones de diseño y servicio en el Estado. Y yo le dije, bueno, yo no sé qué es el diseño y servicio, pero si te puedo ser útil, cuéntame qué puedo hacer, ¿sí? Y ahí partimos nuestro primer proyecto, y esto para contarles, en el fondo, cómo ha ido cambiando la aproximación desde el Estado hacia lo que el diseño puede hacer aquí en Chile, ¿no? El primer proyecto que nosotros hicimos fue el rediseño del Fondo de Culturas y las Artes en Chile, que se llama el FONDART, que es un fondo muy grande que financia, en el fondo, la mayor cantidad en el fondo, entrega la mayor cantidad de fondos públicos para actividad cultural en el país. Y ellos querían, sacaron una licitación pública de estas que uno postula, ¿no? Y la licitación era una licitación súper estándar, querían que se hiciera una comparación de experiencias internacionales y querían que en el fondo se hicieran recomendaciones en base a las experiencias de otros países. Y pedían un diseñador para que literalmente, esto nos lo dijo nuestra contraparte, para que los informes fueran bonitos, ¿ya? Ellos querían un diseñador porque querían que los informes fueran bonitos. Bueno, entonces, la cara de las diseñadoras con las que yo trabajo, el equipo de la Escuela de Diseño, la Bernadetta Figueroa, la Catherine Mollenhauer, horrorizadas, ¿cómo van a decir eso? No sé. Bueno, pero nosotros dijimos, bueno, pero piden un diseñador, entonces usemos eso, y literalmente lo que hicimos fue vender gato por liebre. O sea, nosotros postulamos con una estructura súper tradicional, cumpliendo con todo lo que ellos querían en materia de comparación de experiencias, y les metimos todo un bagaje de diseño y servicios que no tenían ni idea de lo que estaban comprando, ¿sí? Pero como esto era una licitación pública y nosotros cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir, ganamos la licitación. Partimos trabajando, no les puedo explicar los primeros meses lo difícil que era que entendieran por qué queríamos hacer unos talleres de co-creación, por qué estábamos haciendo entrevistas, por qué estábamos, o sea, no entendían nada. Nuestra contraparte de los primeros Querían lo meses, bonito, querían lo bonito. O sea, no, en el fondo era, ¿por qué esta gente me está haciendo perder el tiempo? ¿Sí? Nosotros invitando a los evaluadores, a los postulantes, a los que nunca se habían ganado el fondo, ¿no? Todo el mundo trabajando juntos, miles de talleres, y nos miraban con una cara de, están todos locos, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Finalmente, después, el proyecto duró como 6-7 meses y no les puedo explicar el nivel de amistad que terminaron los equipos, así como amores locos, maravillosos los talleres, hagámoslo de vuelta, invitemos más gente. Y esa fue nuestra primera experiencia, ¿no? Literalmente vendiendo gato por liebre, o sea, pasando diseño estratégico, diseño de servicios por diseño gráfico. Hoy en día la relación es absolutamente distinta, ¿sí? Hoy en día el Estado chileno, o sea, además de que nosotros partimos un poquito después de algo que aquí en Chile es muy potente y que ha hecho un trabajo increíble que se llama Laboratorio de Gobierno, que es una unidad en el fondo que usa metodologías de diseño para hacer como consultoría intraestado y que ha hecho innovaciones increíbles y que ha hecho un muy buen trabajo además también de evangelización al interior del sector público. Y nosotros partimos un poquito después que ellos o a la par, y hemos ido trabajando juntos y recorriendo este camino juntos, y en ese conjunto se ha visto la diferencia, y tú hoy ves que las licitaciones lo piden con nombre y apellido, ¿sí? O sea, en el fondo queremos que esto se haga desde el diseño y servicio, ¿sí? Qué bien, qué bien. Tú ves a diseñadores ocupando espacios de toma de decisión que antes no veías, ¿sí? Ves a la academia trabajando de forma mucho más cercana con el Estado, desde estudios de caso para los cursos, hasta en el fondo en tipo de cosas que nosotros hacemos, ¿no? De trabajo en equipo para impulsar proyectos, ya sea a través de consultoría o a través de otro tipo de colaboración. Entonces, realmente, en el fondo, el nivel de conocimiento de la potencial que tiene el diseño y sus herramientas, yo creo que los últimos, vamos a decirle 10 años, por hacerlo redondo, pero creo que han sido menos, ha sido bien impresionante. Para mí es una alegría porque yo también en el proceso aprendí mucho de lo que el diseño podía dar, entonces siento que he aprendido a la par que muchos otros de los que en el fondo nos gusta o nos interesa trabajar en lo público, ¿no? Genial, genial. Qué bien que haya esa transformación, ¿no? En honor al nombre del Cádiz.
Luismi, tú hablas un poco más sobre que el diseño está, el término diseño está planteado más que todo en planificación y estrategia, ¿no? Pero los líderes quizás no piensan tanto en diseño, o qué experiencias tienes alrededor de ello. Sí, yo creo que también muy alineado con lo que habla Mariana, ¿no? Inicialmente o sea, cuando hablas de tipo diseño para un producto, piensan en diseño gráfico, diseño industrial ni siquiera. Así para decirte que la primera vez que trabajé en la unidad de mobiliario educativo del Perú, el jefe me dijo, ¿tú qué estudias? Y yo le dije, diseño industrial. ¿Qué es eso? O sea, nunca había habido un diseñador industrial en la unidad de mobiliario del Estado en todos los años, 200 años que tiene Perú, ¿ya? Qué fuerte. Entonces creo Sí. que sí, o sea, por un lado es como esta visión técnica del diseño, ¿no? Que es como esta persona que llega al final a embellecer el producto, a ponerle la cara bonita para que el cliente tanto pueda interactuar, o pueda percibirlo, digamos, siguiendo esos lineamientos. Pero la palabra diseño para mí sí la escucho mucho también en el diseño de políticas públicas, en el diseño de estrategias, en el diseño de herramientas de gestión o de medición, pero en ese mundo del diseño nunca se incorpora a los diseñadores, ¿no? Ese expertise de diseño está como totalmente separado y como no califican, ¿no? Algo así. Y, sí, y lo que yo he sentido con la experiencia, digamos, es que para llegar un poco a tener o ser considerado dentro de este mundo o dentro de estas personas que pueden tener la capacidad de diseñar políticas públicas, diseñar estrategias de intervención, mucho es más valioso la experiencia en el Estado, la experiencia en el sector público, la experiencia en el sector específico, que tu experiencia como diseñador, ¿no? Porque no relacionan que el diseñador tiene, digamos, una forma de pensar o una metodología que le puede, digamos, ayudar a desenmarañar estos grandes problemas, a pensar en estrategias de un punto de vista más sistémico, que no niego que otras disciplinas también lo pueden hacer, pero sí siento que el diseño trae un punto de vista que permite de alguna manera conectar estas disciplinas, ¿no? Para mí el diseño es como los diseñadores tienen en inglés se le dice jack of all trades, ¿no? Que hace un poco de todo y eso le da una ventaja competitiva en el sentido de que puede comunicarse, entender lo que dice el antropólogo y pasárselo al ingeniero, porque entre ellos a veces no se entienden, ¿no? Y entonces o el ingeniero de software, ¿no? Con las personas de contenido, ¿no? Entonces creo que este rol central que tiene el diseñador es fundamental. No se explota tanto, yo no lo aprendí como diseñador, o sea, más como tenía esta mentalidad, digamos, pero sí siento esta separación entre lo que es el diseño como diseño de políticas públicas, estrategia, ¿no? Y el diseño como una parte técnica, una especialidad técnica y que no necesariamente están como vinculadas desde el rol del diseñador. Y sobre todo porque o sea, quizás todavía no nos consideran en esta aplicación de metodologías, ¿no? En el inicio, ¿no? En cómo resolver un problema desde el inicio. Eso es clave. Gracias, Luis Miguel, Víctor, más o menos desde el punto de innovación y desde tecnología, según tú, cómo más o menos el Estado percibe al diseño eh, o qué relación tienen? No sé si nos puedas comentar. O sea, innovación y tecnología, por ejemplo, que en educación, por ejemplo, o en cuál de los sectores, en cualquiera de los sectores. El tema con el diseño es que, a ver, mi primera experiencia creo que fue en PromPerú, ¿no? Okay. Entonces, ahí, si llegué a PromPerú, fue porque veían al diseñador como alguien, o por lo menos la persona que conocí, veía al diseñador como el que imprimía cosas en 3D, ¿ya? Entonces, y fue interesante porque dijo, Víctor, sí, tienes que estar acá porque podemos hacer un montón de productos impresos en 3D utilizando herramientas de fabricación digital, porque yo estaba trabajando en otra universidad, ¿no? Y vio las máquinas y se emocionó y empezamos a leer el Fab Lab y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando empecé en PromPerú, ya llegué y nadie entendía, nadie entendía la carrera. Decían, ¿qué es eso? ¿Qué es diseño industrial? ¿No? O sea, por lo menos el área donde yo estaba, ¿no? Entonces, fue muy divertido porque, o sea, ellos no entendían la carrera
y a mí me dijeron que iba a hacer algo, pero en realidad yo decía, pero ¿en qué momento voy a hacer productos, no? Y no, y no hacía productos. Fue cuando yo empecé a explorar más sobre servicios, ¿no? Y me di cuenta que ellos realmente necesitan era diseño de servicios. Entonces, mientras empezamos a desarrollar los servicios de marca Perú para el usuario, para el ciudadano, me di cuenta que no conocía mucho la carrera, ¿no? O sea, hablaba con las personas, con los servidores, con los funcionarios, y me decían que no conocían la carrera, no la conocían mucho. Había una, no, eran dos personas de diseño. No, una, Natalie Feldman, hasta no me acuerdo. Natalie, no sé si estará acá, pero saludos a Natalie, que es la diseñadora. Sí, es Natalie, Natalie, ¿dónde sí, ¿verdad? estás? Ella es Pero diseñadora. ella está más que todo dedicada a la gestión, o sea, no tanto al Sí, diseño, sí, o sí. sí, o no, más que Está, todo a la... en el momento, estamos en el momento del chisme, ¿no? No sé. Natalie, yo creo que está, no, yo creo que Natalie está en diseño, veía productos, gestión también, ¿no? Ah, Era, mira, Víctor, yo me acuerdo que Natalie comenzó viendo todo lo que eran los stands y las ferias, ¿no? claro, Porque sí, veía, sí, claro. era producto, básicamente, era la diseñadora de los stands de Perú. sí, que escapa, pero sí, claro, creo que era, era diseñada stands, ¿no? Entonces, poco a poco me di cuenta que la gente, bueno, no conocía mucho la carrera y, y surgió esta oportunidad de poder incluir más perfiles de diseño, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que empezamos a buscar muchos diseñadores industriales para que trabajen en PromPerú y varios se dedicaban a, sobre todo, bueno, justamente stands, ¿no? Entonces muchos estaban trabajando en stands. Creo que solo veían al diseñador industrial como alguien que veía stands, pero El se dieron cuenta, volumen final, ¿no? sí, exacto. Y yo creo que también, pero a partir de esos productos, de esos resultados, se dieron cuenta en que en realidad el diseñador era, el rol era un poco más que hacer stands, ¿no? Entonces empezaban a ver temas más con recursos humanos, estrategias, temas de comunicación interna, que es una de las principales necesidades en un sector, ¿no? Porque a veces la comunicación no es muy buena. Entonces ahí empezaron a darse cuenta que los diseñadores podían hacer más que un producto, que un stand, que un empaque, ¿no? Que en realidad que en realidad son cosas muy buenas e increíbles, ¿no? Solo que también puedes crear estrategias, servicios, puedes generar diseñar nuevas experiencias, y que el diseñador en realidad no es solamente la parte estética igual, ¿no? Sino que también pues tienes que trabajar mucho con el usuario, con el ciudadano, ¿no? Entonces eso ocurría, ¿no? Pero en general, o sea, de lo que percibo en el sector público es que falta promover un poquito más, pero con más fuerza también, de hecho ya se está haciendo, pero con más fuerza lo que implica el diseño, ¿no? Porque no es, todavía sigue siendo medio desconocido, ¿no? Y siguen considerando que alguien de diseño pues va a hacer un producto, ¿no? Cuando en realidad puede hacer otras cosas. Y es más que todo eso, ¿no? Eso es lo que he podido ver. Y ahora en Minedu estamos viendo también la importancia del diseño, de cómo pues podemos crear productos o servicios desde Minedu, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía estamos explorando. No creo que pueda hablar mucho sobre eso porque también que recién he empezado, pues vale. No, entonces, Está bien, está pero bien. sí, hay mucho interés de incluir temas de diseño, ¿no? Estamos en serio con las ganas de decir diseño, diseño en todo, pues, ¿no? Porque hablan de innovación, ¿no? Se habla mucho de innovación, de transformación digital, pero ¿y el diseño y la palabra diseño? Entonces lo que estamos tratando de hacer es que la gente valore más el diseño y explore un poquito más en qué consiste, ¿no? Ligado a lo pedagógico, ¿no? Entonces, en eso estamos. Bacán, bacán, bacán. Sí. Me parece genial este tema de, o sea, que se estén implementando más esfuerzos en la comunicación interna, ¿no? Porque lo que mucho pasa es que no hay comunicación interna y se duplican los esfuerzos. Hay unidades, direcciones que hacen lo mismo y cada uno por su lado en vez de juntarse y construir juntas, ¿no? No sé si en Chile pasa eso o pasó eso, no sé, pero no sé, Mariana, si nos quieres comentar. Sí, totalmente, pasa muchísimo que hay esfuerzos duplicados o que hay una ausencia del diseño conceptual de las cosas, ¿no? O sea, en el fondo hay una solución como muy caso a caso a lo que está pasando en un ambiente súper fragmentado y atomizado, entonces esto lo que hace es que terminas como
como con unas soluciones paralelas, medias parches. Aquí en Chile eso pasa muchísimo en el sector salud. El sector salud, o sea, Chile tiene una muy buena salud pública, con muy buenos resultados como macro, ¿no? En indicadores, pero con una experiencia vital muy mala para las personas. En el fondo, hay un problema muy fuerte de trato, y no sé si ustedes han estado siguiendo un poco la historia reciente de Chile, pero a finales de 2009, una cosa que aquí se llama el estallido social, que luego también en Sí, Colombia pasó el año totalmente. pasado, con un descontento ciudadano muy fuerte, y una de las banderas, en el fondo, de este descontento tenía que ver con el trato, ¿no? Con, en el fondo, la experiencia de usar servicios públicos, y la salud se mencionaba de forma reiterada. Y nosotros nos hemos metido bastante en eso. En Chile tienen una cuestión que se llama la lista espera, que es en el fondo, tienen contabilizado, yo creo que en Perú también existe, lo que pasa es que nadie lo cuenta, ¿no? Pero en el fondo aquí la gente sabe cuánto tiempo lleva esperando por una atención por un médico especialista o por una cirugía, ¿sí? Y la espera es realmente, para algunas cosas, es bien descorazonante, ¿no? Hay gente que lleva, y nosotros cuando partimos del proyecto pensamos que no iba a ser verdad, pero hay gente que lleva 7 o 8 años esperando por una operación de columna, de cadera, de espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros nos pusimos a ver qué pasaba, ¿no? Y lo que pasaba era justamente esto, es una fragmentación absoluta y en el fondo un no compartir ni criterios, ni procedimientos, ni lógicas entre la atención primaria, que es la que recibe al paciente en el consultorio, digamos, ¿no? Cerca a su casa, con médicos generales, y lo que pasaba en los hospitales donde estaban los especialistas, ¿no? Y ahí esa desconexión salvaje, porque era bien fuerte, generaba, o nosotros descubrimos después de harto investigar, que era lo que explicaba por qué las esperas, ¿no? De hecho, habían pacientes que el hospital nunca los iba a atender porque no los estimaba prioritarios, ¿sí? Pero nadie se gastaba el tiempo de avisarle al paciente que no iba a ser atendido. Entonces ese paciente llevaba 6 o 7 años por una espera que en realidad era, sé que usted con los recursos que en este minuto tenemos no lo vamos a atender porque lo que tienen en el fondo, no sé, hay algunas cuestiones traumatológicas que uno puede seguir O viviendo con más ellas sin urgentes, problema, no sé. claro. Claro. Y en el fondo quedaban como en una lista eterna, ¿sí? Eso por poner algún ejemplo. Y nosotros entonces nos metimos en un hospital en el suroriente de la ciudad de Santiago, en una red, trabajando mano a mano con el servicio de salud y con el hospital particular, y intervenimos en la lista de espera de gastroenterología. Y fue impresionante. O sea, con los mismos recursos humanos, o sea, no contratamos ningún médico adicional, o sea, con los mismos médicos que trabajaban en la unidad, con una enfermera adicional, y con una lógica de gestión de diseño de servicios de la operación, la lista de espera se redujo en un 70% en 6 meses, ¿sí? Obviamente había un conjunto de esto que era una limpieza administrativa, llamamos gente que en verdad ya no estaba esperando por diversidad de motivos, pero también porque en el fondo la lógica del servicio de salud era yo quiero atender al paciente, entonces la consulta era el objetivo, ¿sí? El objetivo no era que la persona se curara, sino que yo la atendiera, ¿sí? Entonces era yo te atiendo y sales de la lista, ¿no? Entonces esa persona no estaba mejor, nadie le había solucionado su problema, simplemente la primera consulta con un médico especialista a veces no sirve para nada más que para mandarte a hacer exámenes, ¿no? Entonces, Exacto. pensar la experiencia desde la experiencia del usuario, desde lo que el ciudadano le estaba pasando y entender cuándo empezaba ese viaje y cuándo terminaba, fue absolutamente transformador para nosotros, también para el servicio de salud. El viaje, el blueprint que hicimos, el mapa de servicio le decimos nosotros, el blueprint que hicimos para ese proyecto lo imprimimos en la casa central de la universidad, vino a un taller donde estaba el ministro y el rector, y medía 5 metros de lado a lado, o sea, empapelaba un lado completo y no lo podían creer, o sea, no podían creer, y la lista, que eran 7 años, contabilizaba como un tercio del viaje, ¿sí? O sea, la espera real era el triple de eso. Entonces, usar los instrumentos que el diseño pone a disposición, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Víctor y con Luis Miguel, que no se conocen, o sea, la gente no sabe como el valor que hay en toda esta metodología y toda esta como instrumental que tiene el diseño a disposición, y que agrega un valor que no agrega ninguna otra disciplina. O sea, la forma de pensar de los diseñadores, y yo no siéndolo, realmente aporta una mirada absolutamente distinta y bastante sistémica. Ahora, yo sí tengo una crítica a mis colegas diseñadores, y es que no lo ponen por escrito.
Y ahí hay yo creo que por eso, eso explica en buena medida lo poco conocida que es el valor de la disciplina, ¿sí? O sea, desafortunadamente hay que escribirlo, hay que medirlo, porque si no, los demás no tienen cómo enterarse en el fondo, ¿sí? Y a mí me Totalmente, pasó sí. que buscando un poco como convencida ya de que esto era maravilloso, buscando referencias para explicarle a otros por qué era útil, lo tenía que escribir yo, porque no estaba, ¿sí? Entonces era como, bueno, pero ¿cómo le explico? Y de hecho, por ejemplo, así llegamos nosotros a la noción de la coproducción, porque cuando le explicamos a nuestras contrapartes públicas de por qué tenían que hacer esto con creación, nos miraban con cara de locos. ¿Por qué vas a invitar al usuario? ¿Qué importa? ¿Sí? Entonces, no fue hasta que no descubrimos este concepto, que en realidad es de la ciencia política, no es del diseño, pero que explica la lógica detrás de por qué funciona, ¿sí?, el diseño de servicios. Entonces recién ahí nos dijeron, ah, claro, ya puede ser. Pero en el fondo falta, yo creo que es una disciplina a la que como está tan basada en el hacer, que es maravilloso y le entrega su valor, le falta el decir qué hacen, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que hay un campo para que la academia también potencie muchísimo la explicación más conceptual de por qué funciona todo lo que funciona, ¿no? Totalmente. Mariana, has detallado muchas de las nuevas iniciativas que tenemos como especialidad y retos, metas que tenemos sobre realizar más papers, escribir cómo investigamos, lo que estamos haciendo y en qué concluye, ¿no? Y de repente, si es que hay un futuro a partir de ello, ¿no? Es súper interesante y creo que ese es nuestro punto de Aquiles. Jalón de orejas a todos los diseñadores. Pero bueno, un poco ya entrando a la siguiente pregunta sobre si existen instituciones públicas que promueven y difunden el diseño, que de todas maneras las hay. Quizás es algo que está comenzando, pero Luismi, de repente nos puedes comenzar a contar un poco tu experiencia en relación a qué institución has visto que de alguna manera ha promovido el diseño, ¿no? Ya sea desde, como lo has mencionado, desde algunas iniciativas, ¿no? Pero, o de repente ha habido alguna experiencia tuya que sí ha promovido el diseño de verdad, ¿no? El diseño de verdad, sí, De verdad, sí. efectivamente. Yo creo que en realidad una de los sectores, digamos, o de los puntos más importantes que yo he visto dentro del Estado que tratan de promover el diseño son los laboratorios de innovación, ¿no? Creo que son los que más... Es una mezcla simbiótica, porque el laboratorio de innovación necesita, ¿no?, que se vea el valor de lo que están haciendo, y por eso habla mucho, evangeliza, como decía Mariana, ¿no? Conozco a bastantes personas, cuando trabajamos en el laboratorio de innovación de PCM, trabajamos mucho, un par de congresos con los chicos del laboratorio de gobierno de Chile, y es un trabajo evangelizar, ¿no? O sea, tienes que ir donde cada sector y decirle, oye, esto es lo que hacemos, ¿no? Te puedo ayudar a mejorar tu servicio, y creo que el concepto inclusive de innovación es muy variante dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el CONCITEC, que ve la innovación mucho más desde la innovación técnica, de la innovación tecnológica, que no necesariamente es la misma percepción de innovación que tiene el diseño de servicios, o a veces innovación es simplemente novedad, ¿no? Y hay sectores, ¿no?, que están diciendo, sí, vamos a hacer algo innovador, que es algo diferente, pero no necesariamente es lo más estratégico, lo más nuevo. Entonces yo creo que el rol de los laboratorios de innovación, ya sea desde las diferentes metodologías, sea desde lo que pasó con Minedulab, por ejemplo, que trataron de ver toda la parte de los Randomized Control Trials, o desde el laboratorio de gobierno, o las diferentes pequeñas sectores que dicen, queremos tener nuestro propio laboratorio de innovación. Creo que ahí es donde empiezan a darse cuenta, ok, ¿quién puede liderar estos espacios? Y una vez que vienen estos espacios, ¿cómo estos espacios se articulan, ¿no? Yo me acuerdo mucho haberme sentido solo, ¿no?, en el laboratorio de gobierno, en el laboratorio de innovación de la PCM, llamando a Víctor, diciéndole, Víctor, ¿por qué no vienes acá, no? O Víctor, sabíamos quiénes éramos contados los laboratorios de innovación para trabajar y
y reforzar, digamos, el valor que cada uno daba. Si alguien me decía, Víctor, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo diseñitos imprimiendo productos? Y le digo, no, Víctor está viendo temas de innovación también, está trabajando estrategia. Entonces, ese tipo de, digamos, conexión es importante, pero también el rol de evangelizar. Parte de mi trabajo como líder de proyectos de innovación era, si voy a hacer un proyecto con la RENIEC, por ejemplo, yo pedía 2 personas de mi equipo y 3 personas de RENIEC de diferentes áreas, y pasaba por todo el proceso con ellos y terminaba liderando ellos el proyecto. Y yo los capacitaba para que ellos vieran, y de RENIEC después decía, oye, creo que necesitamos tener más como un equipo que también se encargue de rediseñar estos servicios. Entonces, parte de es un virus, ¿no? Hay que Fue como soltar una semilla, ¿no? Que fue Sí, creciendo en todos sí. lados, ¿no? Semilla más bonito que virus, Creo ¿no? que Pero virus no, no, por favor, virus no, no más sí, virus. pero es una semilla, efectivamente, y hay que regarla, porque también, ¿qué pasa? Exacto. En el sector público cambian los líderes, ¿no? Cambian algunos directores, y todo el esfuerzo que has hecho, ya tenemos nuestro laboratorio de innovación, contratamos gente, se va el jefe, y todos los proyectos se fueron al diablo, ¿no? La Entonces, clásica, totalmente. y ahí rescato el tercer diamante de Mariana, ¿no? Que es, o sea, diseñar una iniciativa es el primer paso, ¿no? ¿Cómo te conviertes en esa iniciativa? ¿Cómo haces que esa iniciativa sea absorbida por el aparato estatal, ¿no? Sea generando una ley, una política pública, un reglamento, ¿no? O una intervención. Y si es que eso no sucede, si no sucede, digamos, ese tercer diamante, lo que pasa es que tienes un montón de iniciativas aisladas, ¿no? Que digamos, cambia la persona que está arriba y se disuelve. Y ya no se vuelve, digamos, La idea es que no se quede en gobierno, sino en Estado, ¿no? que no se quede en sector o en iniciativa, En sino sector. que pase a ser como una política pública, básicamente. Ese es el sueño de todo académico, es que lo que haces se convierta en una política pública. Y creo que desde el diseño no se habla de cómo trasladar el diseño a políticas públicas, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido ninguna clase que me hablara de políticas públicas, ningún profesor, no, ni siquiera, es más, en la época en que yo estaba, ahora he visto la currícula y está mejor, ni siquiera había clases de realidad social peruana, ¿no? Entonces, no podía conectar con mi realidad para identificar estas necesidades latentes, estos vacíos en donde el Estado necesitaba esa inyección de creatividad, porque no sabía, no estaba enterado. Igual, se habla mucho de la interdisciplinariedad en el diseño, y se trabaja con ingenieros, ¿no? Se trabaja con comunicadores, con empresas. ¿Quién trabaja con los antropólogos, con los sociólogos, que son esas disciplinas que están capturando estas necesidades del Estado, que están mirando a las poblaciones vulnerables, ¿no? Que están pensando en cómo redefinir o repensar estas políticas? ¿Quién trabaja en diseño y derecho? Nadie. La interdisciplinariedad se termina acotando, digamos, a las partes más técnicas, que es la Y a empresa. lo físico, ¿no? Exacto, Totalmente. ¿no? Entonces, de alguna manera, la formación que recibimos como diseñadores y las experiencias que tenemos y las experiencias que ganamos durante nuestra formación académica, un poco van definiendo nuestro camino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que falta un poco ese contagio o esa experiencia disruptiva, otra perspectiva que te hable del Estado, del beneficio social, ¿no? Que no te hable de emprendimiento, sino te hable de resolver problemas sociales o problemas grandes, o esos cachos, como le dicen en Chile, ¿no? Que nadie quiere resolver y nadie lo va a hacer, porque a veces necesitas un área que se cree simplemente para bancarse ese pleito. Totalmente, Luismi. Sí, en verdad has tocado nervio. Totalmente. Víctor, escúchame, desde tu experiencia en el MINCETUR, ¿no? Donde ahí desarrollaste diferentes procesos con diferentes usuarios, ¿no? No sé si nos puedas comentar al respecto relacionado a cómo es que el MINCETUR llegó a ese punto, a buscar el diseño, ¿no? Desde sus inicios, o cómo se logró. A ver, justo en Promperú, que es lo que pasa, a ver, MINCETUR tiene varias áreas, ¿no? Ustedes tienen el Viceministerio de Turismo, el Viceministerio de Comercio Exterior, tienes Promperú, que se encarga de la promoción del turismo, exportaciones, inversiones e imagen, y luego tienes Senfotur, que es la parte académica, y Plan Copesco, que es la parte de infraestructura. Esto es una familia. Entonces, cuando yo empecé, fue en Promperú, ¿no? Ahí algunas cosas que hicimos fue estas dinámicas para trabajar con el usuario y ver cómo mejorar algunos servicios, ¿no? Que no fue fácil en realidad, porque
no hay una costumbre de darse un tiempo y un espacio para que un servidor público pueda dialogar con el ciudadano, bueno, con la persona, ¿no? Para mejorar un servicio. No es usual, no hay tiempo, es que es como que no hay es como todo para ayer, todo lo necesitamos para hoy día, entonces es como que... Apagar incendios, ¿no? Siempre apagando incendios. Sí, suele pasar eso, ¿no? Entonces no hay mucho tiempo para trabajar con las personas o para trabajar dinámicas entre el usuario final y los mismos servidores públicos, ¿no? Entonces, afortunadamente tuvimos algunas de esas experiencias, ¿no? Algunas de esas experiencias para mejorar un servicio interno, no, un servicio hacia el sector turismo. Tuvimos algunas dinámicas también entre los mismos trabajadores, ¿no? Que no era usual tampoco, y poco a poco nos dimos cuenta de la importancia de conectar entre todos, ¿no? De generar sesiones de inducción para que las personas conozcan qué es diseño, y no solo diseño, hay estas palabritas de moda como, no sé, pues Smart Cities, Internet de las Cosas, conceptos que siguen sonando medio abstractos, ¿no? Entonces tuvimos que diseñar todo un plan para que la gente conozca esos conceptos, incluso de manera práctica. Es más, parte de estas dinámicas era llevar a los servidores públicos a los laboratorios, ¿no? Entonces íbamos a los laboratorios recuerdo que fuimos alumnos de los laboratorios de innovación pública, fuimos a los laboratorios de bancos y universidades también, ¿no? Entonces el servidor público no tiene tiempo, tenemos que programar sesiones para que vayan y conozcan. Por ejemplo, fuimos a un Fab Lab y tú veías a la gente usando la impresora 3D, porque no conocían. Fuimos a laboratorios de bancos para que conozcan qué metodologías de diseño utilizan, ¿no? No recuerdo los bancos, pero fueron varios, ¿no? Incluso hicimos algunas dinámicas con el equipo de Luis Miguel, yo me acuerdo, ¿no? En Basadre, ¿te acuerdas de Luis Miguel? ¿No? Entonces fue genial porque nos dimos cuenta que hay necesidades comunes están estas oportunidades de generar proyectos colaborativos. Los CITES, ahí está, estoy leyendo de Kenji. Los CITES, claro, están los CITES también. Creo que sí hubo una visita a los CITES, no recuerdo. Citecal, ¿no? Citecal. Citecal, justo hoy hablamos de Citecal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero yo quería responderle la pregunta también sobre la promoción del diseño, ¿no? Y algo que pude darme cuenta en PromPerú, o sea, en PromPerú, por ejemplo, se busca promover servicios y productos. Y yo le decía, pero ¿por qué no promueven diseño, no? Y ¿saben qué me decían? Que en realidad no hay muchas empresas de diseño acá en Perú, ¿no? Entonces, muchas personas brindan sus servicios de diseño, de cualquier tipo de diseño, pero no como empresa, sino como dando recibos por honorarios, pues, ¿no? Entonces, no hay empresas que realmente se estén enfocando en diseñar productos y servicios. No hay muchas empresas en Perú. Entonces, no hay a qué promover. En cambio, si estás hablando del sector agroindustrial, por ejemplo, hay un montón. Minería hay un montón. De muchos sectores hay un montón. Pero de diseño no había. Entonces era poquito. Y no había forma de promover algo, ¿no? Entonces decía, pero Víctor, ¿cómo vamos a promover empresas de diseño si no hay, ¿no? Entonces de ahí salieron algunas iniciativas de, por ejemplo, los reconocimientos, ¿no? En la página de Perú.info creamos un segmento de innovación y lo que hacíamos era identificar proyectos de diseño que podrían, pues, salir en las redes sociales, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que PromPerú tiene ahí un rol importante que es la promoción del diseño y esperemos que lo haga, ¿no? Ahora, justo, y lo que comentaba Mariana sobre tenerlo en papel, ¿no? Eso también es clave, ¿no? O sea, me imagino que eso uno lo puede interpretar de distintas maneras, pero yo lo interpreté así, la importancia de colocar la palabra diseño en el ROF, pues, ¿no? O en algún documento donde la gente lo lea y empieza a cuestionar, oye, ¿qué es diseño industrial, no? Y esa es una de las luchas que estoy teniendo ahora, ¿no? De cómo incluir la palabra diseño dentro del tema de educación, ¿no? Que lo vea en un documento, ¿no? Que realmente un área, una dirección, pues se enfoque en estos temas de diseño. Pero eso no va a ocurrir de un día para otro, ¿no? Hay todo un tema de sensibilización, de inducción que debe ocurrir con los distintos colaboradores del sector público, ¿no? Entonces, bueno, eso vale. No sé, hay varias experiencias. Genial. Sí. Vamos, no se preocupen, vamos por partes. Pero sí, genial todo lo que mencionas porque, claro, tenemos o sea, mencionas también sobre la promoción, ¿no? O sea, el resaltar de alguna manera este diseño, lo cual
o algún proyecto de diseño, alguna iniciativa que se haya iniciado desde el diseño, ¿no? Lo cual me lleva a pensar a una experiencia que mencionó Mariana, que le compartió Mariana sobre el Ministerio de Economía, sobre este puente de diseño y empresa. No sé si nos puedas comentar alrededor de eso, que me parece genial. Sí, justo, de hecho les puedo compartir mi pantalla, les voy a compartir mi pantalla. Por favor. Les quiero mostrar, esta es la página web de un proyecto que financió Corfo, que es como un área bastante importante de promoción industrial que tiene Chile dentro del Ministerio de Economía. Este es un proyecto que ejecutó la universidad, es Puente Diseño Empresa, estaba orientado hacia la sensibilización de las empresas del mundo privado en Chile. Lo lideró la Escuela de Diseño de la universidad, específicamente desde el equipo del Magíster de Diseño Avanzado. La directora del proyecto era Catherine Monenhauer, que también es parte del LIP, trabajamos mucho con ella. Y en el fondo la premisa de esta experiencia era que las empresas no sabían el valor que el diseño les podía aportar y que había mucha dificultad, que lo mencionó Víctor, ¿no?, en contratar empresas de diseño, diseñadores y empresas de diseño. Entonces, lo que hicimos, y yo fui parte también del equipo que hice la parte de identificación de necesidades de este proyecto, fue entender el lenguaje de la empresa, entender el lenguaje de los diseñadores y tratar de empatar esa conversación, ¿sí? Entonces, este es el resultado final. El proyecto ya terminó, duró 2 años, pero continúan los servicios que el proyecto generó, ¿no? Tiene varias cosas, pero una cosa que tiene es que da casos concretos de el aporte del diseño al mundo empresarial, ¿sí? Para empresas de distinto tamaño, en distintos rubros, distinto tipo de negocio y en las regiones de Chile. Entonces, en el fondo esto como que te da ejemplos concretos de decir, mira, así se usó el diseño, ¿no? Te permite evaluar tu empresa para entender el diseño qué te podría aportar, ¿sí? En qué áreas te podría aportar el diseño. Y hay un directorio también de proveedores de diseño. Bueno, les voy a dejar la página para que la vean. Pero yo les quería mostrar una cuestión que hizo el equipo, eso lo hizo otra parte del equipo, yo no estuve directamente involucrado, pero fue crear esto de aquí que se llama la taxonomía de diseño, ¿sí? Yo me imagino que hay muchas formas de presentar o ordenar las subdisciplinas del diseño, ¿sí? Pero aquí, en el fondo, trabajamos en la etapa de detección de necesidades con muchísimos rubros de diseñadores, con muchísimos diseñadores individuales y organizados, con empresas, con academia, etcétera. Y llegamos como a estos 9 grandes áreas, ¿no? Que parten desde el diseño de la estrategia de una organización, pasan por los servicios, los objetos industriales o los productos, ¿no?, los espacios ambientes, lo gráfico impreso, los soportes digitales, lo textil, la moda, los proveedores y la formación. Pero nada más ordenar esto así fue un ejercicio súper complejo, no lo encontrábamos en ningún lado, digamos, ¿no? Entonces por eso lo tuvimos que hacer. Y es clave porque si no, el diseño puede querer decir muchas cosas, ¿sí? O sea, todas estas disciplinas comparten harto en el fondo, en las metodologías, pero no son exactamente lo mismo, ni las necesitas a todas, ni las... en el fondo ni son todas pertinentes para tu negocio en todo momento, ¿no? O para tu sector, o para solucionar lo que quieras abordar. Entonces también es como importante que podamos nosotros comunicar el valor que tiene, ¿no?, las distintas subdisciplinas en los distintos momentos o estadios en los que uno está, en el mundo público o en el mundo privado, ¿no? Y este ejercicio de ordenarlo fue bien interesante como parte de este proyecto, y creo que también le permitió a todas las personas que participaron poder, en el fondo, aclarar más y entregar mejor información respecto de por qué el diseño es útil, ¿no? ¿Para qué y para quién? Que era lo que decía Víctor, que si yo no sé, si no hay nada que promover, ¿para qué lo promuevo? O sea, si no puedo después articularlo, que fue un poco también el diagnóstico del que partió el Puente de Diseño Empresas, si después no voy a poder articularlo de forma efectiva y voy a poder concretarlo en un servicio particular a una empresa o organización, entonces no tiene mucho sentido promoverlo tampoco, ¿no? Y bueno, eso para contarles la experiencia, y si a alguien le interesa el Puente de Diseño Empresas, los puedo contactar con el equipo de Gerardo Pérez y de Catherine Monenhauer, que fueron los que lo lideraron, hicieron un trabajo súper interesante ahí, que también puede servir como un puntapié, ¿no? Totalmente, sí. Genial, sería genial conversar con ellos en un futuro para saber justamente ese puente, ¿no? Ese puente, creo que el nombre lo dice todo, ¿no?
Vale, Genial. quería resaltar que Sí, me por parece favor. muy interesante también o sea, como una invitación también al mundo del diseño, en vez de quizás enfocarnos tanto en el diseño de servicios y más en el servicio de diseño, ¿no? Este cambio me parece súper importante porque el diseño de servicios es, así como el diseño de productos, es una de las subdisciplinas, mientras que los servicios del diseño es una gama amplia, ¿no? Y da más espacio a hablar de la diversidad que puede haber dentro del mundo de los diseños. Conozco diseñadores espectaculares que son diseñadores organizacionales, ¿no? Y es un punto, es un rubro tan poco, es más, son de la Católica, ¿no? Es tan poco conocido el rubro que han llegado ahí, digamos, porque han navegado y han terminado ahí y han descubierto que tienen el talento de hacerlo súper bien, pero hay que expandir la idea de lo que es el diseño también, ¿no? No es solamente el diseño de productos o solo el diseño de servicios, sino cuáles son todos estos servicios de diseño. Me encantó ese cambio de mindset, ¿no? Que de alguna manera amplía la perspectiva de lo que es el diseño. Genial. Sí, 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 sí. Buen punto a resaltar. Un poco ya entrando al tercer eje, ¿no? del panel, el cual ya conlleva la palabra academia, ¿no? La academia, el diseño, las instituciones públicas, cómo es que estos se vinculan, cómo estos, no sé, conversan. Víctor, ¿de repente tienes alguna experiencia alrededor de eso? Sí, o sea, justo, es bien interesante. Cuando estuve en el Ministerio de Transportes, me dijeron, por ejemplo, que querían organizar un evento, ¿no? Un evento, una feria sobre transportes, por el Bicentenario, ¿no? Entonces me hablaban, sí, que tenemos que conectar con las empresas y todo, ¿no? Y es como que, y le dije, ya, ¿y la academia? ¿Academia? ¿Pero qué hay? ¿No? Me decían, ¿qué hay? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que qué hay? ¿No? Entonces le dije, pero de hecho hay un montón de proyectos, hay proyectos que han ganado instituciones educativas, concursos nacionales, internacionales, ¿no? Y le dije, pero ¿por qué no conecta? Entonces, una de las cosas, ahí me di cuenta que, no sé, es que es una oportunidad, no lo veo como algo malo, es una gran oportunidad el hecho de poder conectar el sector público con el académico y el privado, ¿no? Entonces, a partir de las conexiones que afortunadamente en Facebook tengo a personas de distintas instituciones educativas, ¿no? Y les decía, oye, mira, hay una oportunidad, ¿por qué no aprovechas esta feria para mostrar tu proyecto, ¿no? A ver, en la PUC, ¿qué tenemos? La gente que ha ganado concursos en Dubái, si no me equivoco, o el NASA Rover Challenge, ¿no? Han ganado varios proyectos, ¿no? No sé si al final se llegaron a mostrar, pero lo importante ahí fue generar esta conexión de la organizadora de la feria, del sector público y de la Cámara de Comercio de Lima con la gente de las instituciones educativas. No sé si llegaron a mostrar los proyectos, no pude darle seguimiento, pero sí se mostraron. Ahí Ah, qué qué bien. bueno, yo estoy leyendo el comentario. Qué bueno, Juan. No, entonces era una interesante oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que motivar y fomentar a decirle, oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿No? El por qué no. Entonces, si ya tiene un diseño y te das cuenta que se está olvidando de la academia, decirle, oye, pero ¿por qué no incluyes a los chicos o las chicas de esta universidad, de este instituto, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a trabajar, ¿no? Esa es una primera experiencia con academia. La otra es academia, pero también el sector privado. Ya me acordé. Por ejemplo, algo que se está generando desde Concitec es el IBAI, ¿no? Que es un proyecto del Banco Mundial y lo que están tratando de generar es una conexión de la academia, la industria y el Estado. Entonces, ahora están en una etapa en la cual están tratando de identificar estas oportunidades de innovación para mejorar los procesos, los productos, los bienes de bienes o servicios, ¿no? Entonces, esa es otra gran oportunidad donde podemos explorar, o sea, ustedes lo pueden buscar como ibai.concitec.gov.pe, ¿no? Entonces, ahí incluso ese fue otro reto, ¿no? De cómo conectar PROMPERÚ con CITEC, porque no es usual esa conexión, con la academia y todos estos sectores productivos que hay en distintas partes del Perú, ¿no? Porque, o sea, lo que se produce al sur no es lo mismo que se produce al norte, pues, ¿no? Entonces, esa es otra oportunidad. Búsquenlo, porque eso también es algo bien interesante por explorar, ¿no? Pero sí, y hay otro detalle importante, que hay como le dicen, el índice de innovación, Global Innovation Index, o el índice de competitividad, no me acuerdo cuál es, y ahí indican que en Perú uno de los puntos débiles es la conexión de academia, industria. ¿Academia industria? Sí, academia industria, ¿no? Y entonces hay que fomentar esas colaboraciones, y si uno tiene las ganas de
siendo academia, conectar con el sector público, pues que tiene que ir, que va y dice, oye, hay que hacer esto, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Y si alguien trabaja en el sector público y se da cuenta que no hay conexión con la academia, decir, oye, pero ¿por qué no conectamos con la academia, ¿no? Entonces nosotros yo creo que de ahí también tenemos una responsabilidad de decir, oye, pero hay que hacer esto, ¿no? Yo creo que eso es lo que se necesita, pero sí hay varias experiencias, debe haber un montón más. Gracias, gracias, sí. Solo conozco estas. Sí, claro. En verdad, genial lo que mencionas, el hecho de promover, ¿no? Desde tu punto o desde donde estés, siempre acercarnos a la academia y seguir articulando, ¿no? Mariana, tú mencionas el hecho de articulación justamente entre Estado, academia, industria, que también lo ha mencionado Víctor. No sé si quieras comentar al respecto. Sí, y la academia de Estado vinculada con la investigación, ¿no? Y la consultoría. A ver, yo creo que ahí hay un reto, un desafío enorme en Latinoamérica entera por potenciar lo que se conoce como la tercera misión de las universidades, que está súper dejada de lado. La Católica en Chile es una universidad muy academicista, o sea, en el fondo el paperici pesa harto, porque es una universidad que le va muy bien en los rankings y con toda razón quiere que le siga yendo bien, ¿no? Pero el problema es que los incentivos que tienen los académicos son un poco perversos, porque no están vinculados a solucionar los problemas reales de la sociedad, sino a generar conocimiento que sea bien evaluado por sus pares. Obviamente el conocimiento tiende a a lo largo del tiempo, en el largo plazo, llegar de vuelta a la sociedad, pero esa vuelta es bien larga, ¿no? En el fondo, publicar papers sobre macroeconomía en inglés en journals súper prestigiosos, algún día puede que influya en las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no va a ser mañana. Ojalá. Claro, no va a ser mañana, es una vuelta larga, porque así es el conocimiento científico, por lo menos de base, ¿no? Entonces, y en eso aquí en Chile yo sí siento que hay una conversación en torno a ese tema, pero es algo que tiene harta resistencia, o sea, que implica cambiar patrones bien establecidos dentro de las instituciones, que tiene que ver con potenciar la tercera misión, ¿no? Que es cómo la universidad se vincula con la sociedad y cómo, en el fondo, se solucionan problemas del corto plazo, ¿sí? Que tal vez no requieren una investigación basal tan compleja, pero que sí requieren muchísima más capacidad de articular, de involucrarse y de tener como una sensibilidad distinta con lo que está pasando, ¿no? De hecho, el Centro de Políticas Públicas, que es quien en el fondo aloja al Laboratorio de Innovación Pública, que es donde yo trabajo, es una unidad que es una unidad no académica, y por eso, y cuya misión es esta vinculación, y por eso tiene como la libertad de crear cosas como el LIP, porque en el fondo a nosotros nadie nos está cobrando los paperici, ¿sí? Y por eso podemos como dedicarnos a perder el tiempo, pero cuando nosotros trabajamos con, invitamos a académicos de otras unidades, nos pasa que nos dicen, me encanta la idea, pero no tengo tiempo, o al final del año cuando me evalúan no me lo van a considerar, entonces nuestra batalla es un poco porque la universidad lo incluya y lo incorpore y lo valore, ¿sí? Y hay mucho por hacer, hay mucho, o sea, la tierra es súper fértil, o sea, nosotros lo hacemos todos los días, trayendo este conocimiento un poco más como desconectado y conectándolo, y siempre funciona, y siempre genera valor, y siempre crea como miradas nuevas, porque también es una relación súper bidireccional, porque tú también necesitas que las personas que están pensando en el fondo en la investigación profunda, con tiempo, con recursos, con hartas cosas, también estén conectados con la sociedad, ¿sí? O sea, es como el flujo de información no es desde el que investiga hacia los otros, sino que es de ida y vuelta. Y crear esos canales de ida y vuelta hace que potencia todo el ecosistema, pero no es fácil y no es natural. Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. Y bueno, por supuesto que estamos como estas unidades bisagra, que nos concentramos un poquito más en eso, pero probablemente tendría que ser en el fondo algo que la universidad está preocupada de hacer de forma estructural y que la gente que trabaja en su interior tenga los incentivos adecuados para poder hacerlo también, ¿no? Porque si no se vuelve difícil porque la voluntad se choca con el día a día, ¿no? Y eso me imagino que nos pasa a todos en nuestro trabajo, el tiempo es finito, entonces hay que
a veces hay que priorizar y no se puede hacer todo. Entonces, yo creo que ahí hay harto que trabajar, y lo mencionaba Víctor, ¿no? O sea, eso que nos pasa a nosotros en otros lugares no pasa, o sea, Estados Unidos es la cuna de algunas universidades, otras no, pero Silicon Valley y todo lo asociado tiene que ver con un modelo de universidad comprendido desde una lógica absolutamente distinta, ¿no? Donde en el fondo la universidad está al servicio de la empresa. No sé si tenemos que llegar allá, no digo que ese sea como el modelo correcto, pero lo que digo es que claramente necesitamos un intermedio por lo menos en el que lo que se esté pensando en la academia tenga que ver con lo que se está viviendo afuera de las clases también, porque si no la desconexión no hace sentido y empieza ese cisma que Perú y en todos los países de Latinoamérica está pasando, en el mundo en general, entre como la élite, ¿no? Lo que la élite está pensando o lo que le preocupa y lo que le preocupa a la gente. Y eso trae puras cosas negativas. Entonces también ahí tenemos que tener una conversación. Y después les puedo contar de una experiencia que tenemos nosotros que se llama Tenemos que hablar de Chile. Después, si quieren, les cuento un poquito más que tiene que ver con esa conexión también. Perfecto, Mariana, gracias. Gracias. Justo hoy hablando con Víctor sobre la base de la pirámide, ¿no? La has mencionado también. Luis Miguel, esta estrategia de vinculación entre academia y Estado, ¿cómo la ves tú? Mira, la verdad es que siento que tiene que partir de ambos lados, ¿no? Yo siento que sí hay una responsabilidad muy importante de la academia, de, como dice Mariana, concretar, digamos, estas investigaciones en cosas prácticas y tangibles que puedan, de alguna manera, terminar en una empresa, o en una política pública, que no se queden ahí guardadas en una biblioteca. Que si bien, como dices, o sea, a veces uno cuando está en el Estado se nutre, digamos, de estas investigaciones, lo que puede encontrar, ¿no? O sea, yo busco por internet cuando tengo un tema súper complejo, no me voy a la biblioteca de la Universidad Católica a buscar la tesis de un antropólogo o un sociólogo para ver qué ha dicho este tema. Me encantaría, ¿no? Pero no hay tiempo. Y creo que justamente ese tema del tiempo es algo que la academia sí tiene, ¿no? Tanto los doctorados, las maestrías, inclusive las becas de investigación son becas donde tienes todo el tiempo del mundo para investigar a fondo un tema y ese es un privilegio que el Estado no lo tiene, porque como comentaba en el chat, lo urgente le gana lo importante, ¿no? Justamente en la academia están pensando no en lo urgente, sino en lo importante. Entonces creo que una simbiosis entre lo que la academia está, digamos, dándose el tiempo de hacer doble clic, de conversar con las personas, de analizar, de desmenuzar estos problemas grandes, proponer recomendaciones, también necesita, digamos, articularse a lo que el Estado puede capturar. Pero al mismo tiempo, sí considero que el Estado, ¿no? Tiene una responsabilidad de captar también estas iniciativas, ¿no? De promover, digamos, como lo hace Startup Perú, ¿no? Como lo hacen diferentes iniciativas del Estado, que lo que hacen es promueven que se busquen soluciones. Me encantaría ver, por ejemplo, a la Católica, que sea, no sé, el año del agua, ¿ya? Y que todos los proyectos de ese año, de todas las facultades, de toda la universidad, sean alrededor del agua y que se junten equipos de ciencias sociales, politología, derecho, ingeniería, a hacer proyectos relacionados al agua, porque es el año del agua del Estado, ¿no? Una vinculación entre lo que el Estado promueve como necesidades básicas, cuáles son las prioridades. Si el friaje es una prioridad y llevamos años, ¿por qué el Estado no puede resolverlo de manera efectiva? ¿Por qué eso no es digamos, el bastión de batalla un año, ¿no? De todas las carreras de la universidad, donde se juntan, resuelven problemas y eso que se adopta y el tiempo que la academia invierte, en cierta medida se pueden adoptar o se puede trabajar en conjunto con el Estado, ¿no? Si no hay esa apertura, la universidad no lo va a hacer porque sí, tiene que haber ciertos incentivos del Estado, es cierto también como apoyo, digamos, en cómo las cosas que se están planificando o los diseños van a poder o no insertarse. No es donde mi idea y luego lo tiro y a ver si entra el Estado o no. Hay una planificación de cómo se va a insertar, cuáles son los actores que va a afectar esto de acá, cuáles son los recursos, de dónde pueden salir. Y esta información muchas veces desde la universidad o desde la academia, desde el diseño, no lo sabemos. No hablamos, los diseñadores muchas veces no hablan el lenguaje del Estado, no conocen los procesos. Básicamente, los que hemos llegado al Estado siendo diseñadores, es como te tiran ahí y no sabes qué está pasando y tienes que descifrarlo. Y te tomas la vida descifrándolo y nos adaptamos y hacemos todo eso y súper bien, pero no debería ser así. Yo creo que hay un rol de la academia en que
nuestros docentes, no solo, o sea, sé que hay muchos diseñadores que han trabajado con el Estado haciendo consultorías, pero creo que hay un nivel de involucramiento en el Estado que no lo veo tanto, ¿no? Que son docentes que han sido funcionarios públicos. No es que han hecho consultorías para el Estado, que sí me parece también un valor súper valioso poder conectar, digamos, las necesidades del Estado con lo que están haciendo en la academia, pero sí me parece que tener diseñadores que han sido funcionarios públicos, que han entendido el sistema, la terminología, los retos de la gestión pública, eso tiene que traducirse también, tiene que haber docentes de ese tipo, porque si no, los alumnos no van a inspirarse a ver como una potencial línea de trabajo o línea profesional, hacer servicios o hacer como solucionar el Estado de diferentes maneras, ¿no? Por supuesto. Algo tan simple como toda este idioma que se habla en el Estado, y en verdad en cada ministerio hay sus idiomas, pero en general en el Estado hay más o menos no sé, la PCM, la presidencia, ¿no? de Consejo de Ministros, ¿no? Los Y la acrónimos son PCM, lo peor. y se habla con tanta naturalidad, y cuando comienzas a trabajar en el Estado es un idioma aparte. Y yo me acuerdo que hacía apuntes de lo que, y a la PCM le dice a Minedu, y después descifraba todo este mensaje aparte, ¿no? Después de la reunión para entender lo que se estaba hablando, sobre todo al comienzo, ¿no? Es increíble. Eh, la audiencia está intrigada de lo que Mariana quería contarnos, pues, que dijo. Que quería contarle, de hecho tiene que ver con la pregunta que quedó pendiente del panel anterior, que Rodrigo Ramírez, que es el director de la escuela, me la tiró. Yo estaba recién entrada, no sabía de qué estaba hablando, pero escuché que preguntaron y quedé con él en contestarla. Quería contarles como tal vez lo más extremo a lo que hemos llevado el diseño nosotros como LIP, que es una iniciativa que surgió a raíz del estallido social en Chile. En el fondo surgió un reconocimiento colectivo de que el país necesitaba hablar, ¿sí? De que había como una necesidad de conversación, que por supuesto Perú está, yo siento, en un momento bastante similar respecto a eso, tal vez con manifestado de otras maneras, pero de todas maneras estamos viviendo algo bastante parecido, un cisma entre grupos. Latinoamérica en general, creo, ¿no? Es un clamor que está surgiendo muy fuerte, ¿no? Yo creo que es como son muchas décadas o tal vez más, son 200 años de como guardarnos las cosas, y hay una necesidad de reconocer al otro y de conversar. Y entonces, en el fondo, el Centro de Políticas Públicas lideró y esto se promovió desde la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que son dos universidades que son en Chile muy importantes en el debate público y en la formación, en el fondo, de líderes y tomadores de decisión. Son dos instituciones bien queridas y bien importantes. Y se creó esto que se llama el Tenemos que hablar de Chile, ¿sí? Y esta iniciativa lo que hizo fue, en el fondo, poner a hablar a la gente. Y cuando partimos, esto partió con la lógica era hacer hablar a 3 millones de personas en vivo y en directo, porque esto fue antes de la pandemia. Y nosotros, como LIP, nos pidieron que diseñáramos la metodología de conversación. Y estábamos nosotros diseñando nuestra metodología de conversación para hacer conversar a 3 millones de personas de forma presencial, cuando llegó el coronavirus, y se podrán imaginar que nos encerramos todos en la casa y dijimos, bueno, y ahora se acabó el proyecto, porque ¿cómo vamos a hablar con la gente si no nos podemos acercar? Bueno, no hay mal que no tenga un lado interesante. Y lo que se creó fue esta iniciativa que se llama Chile Escala. El Tenemos que hablar de Chile tiene varios mecanismos de participación, pero les quería contar específicamente el Chile Escala. Chile Escala lo que hizo fue seleccionar 8.000 personas que representaran la diversidad del país, y las invitó a conversar en grupos pequeños de 5 personas a través de Zoom. Entonces llevó a cabo fue entre marzo y diciembre del año pasado. Y lo interesante es que trabajamos con la Universidad de Chile, con la Escuela de Derecho, un equipo que se ha especializado en análisis de lenguaje natural. Entonces, todo lo que nos dio la digitalidad, nos perdimos las 3 millones de personas, pero ganamos poder registrar exactamente lo que las personas estaban diciendo, ¿sí? Que eso tiene un valor bien interesante. Y acá quiero como
resaltar el aporte del diseño, dos cosas muy importantes. Uno, que la metodología fue pensada desde el diseño, desde la divergencia y la convergencia, desde cómo articulas el espacio para que las relaciones de poder sean equitativas, cómo manejas la diferencia de opinión en ese entorno, ¿sí? Cómo genera cercanía, o sea, trabajamos harto todo eso, pero también pensamos del principio qué íbamos a hacer al final con los resultados. Entonces, este equipo, equipo de un académico que se llama Claudio Fuentes, se sumó desde el principio y con nosotros trabajamos cómo darle trazabilidad a la opinión de las personas para que esto no fuera otro ejercicio más de participación que queda en nada, ¿no? Entonces, las respuestas se registraron de forma bien como responsable, se sistematizó, y ha sido un insumo alucinante para el proceso constituyente que está en curso en Chile, ¿sí? O sea, los resultados de la participación, participaron 8.000 personas en este espacio, más de 95.000 personas en consultas ciudadanas independientes, y también habían conversaciones digitales donde tú te podías anotar, digamos, y conversar libremente, ¿no? No tenías que calzar en un perfil, digamos. Y fue una experiencia bien impresionante respecto del poder del diseño en hacer que las personas trabajen juntas, ¿sí? Nosotros quedamos bien impresionantes, a mí me tocó el año pasado completo facilitar algunos diálogos y fue bien transformador en el fondo, tanto el abrir el espacio de conversación y escuchar a otros, como lo que nos dio la digitalidad fue que en una misma sala había gente que estaba en los extremos de Chile, personas que nunca se hubieran encontrado, ¿sí? Si lo hubiéramos hecho presencial, porque estaban muy lejos, porque no compartían características muy distintas. Estuvimos participando personas con discapacidad, personas privadas de libertad desde las cárceles, o sea, fue realmente un esfuerzo bien interesante de acercamiento. Se está replicando en Colombia, tenemos que hablar de Colombia ahora, el proyecto en Chile le transfirió la metodología y lo están haciendo allá, y es el tipo de ejercicio desde el que aquí el diseño, Víctor se va a quejar, pero diseño no aparece con nombre y apellido, pero es sustantivo a todo el proceso, ¿sí? Porque o sea, solo porque lo hicimos nosotros, el diseño metodológico, sino porque en verdad permeó al equipo completo y tiene una lógica bien profunda de la concepción del pensar las cosas, ¿no? Antes de hacerlas, y que creo que es algo que aportar toda esta disciplina. Así para contarles un poquito del Tenemos que hablar. Totalmente, tenemos que hablar, qué genial. Y reunir todo esto y sintetizarlo en resultados, ¿no? Me imagino que no solo para la constituyente, sino para todos los ministerios, servirá esa información, ¿no? O sea, algo clave. Gracias, Mariana. Hay una pregunta acá de Alexandra Fernández, que, a ver, no sé, la suelto a ver cualquiera, para cualquiera. ¿Qué primeros pasos debemos dar como estudiantes para acercarnos, involucrarnos con el gobierno o con el Estado? Genial, ¿eh? Genial pregunta. Pero como estudiante... Como Víctor, dale. estudiante. Pucha, no sé si como estudiante, ¿ah? Pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que es importante, ¿saben qué es súper importante en el Estado? O sea, piden mucho los documentos. O sea, hay muchas maneras de involucrarse, ¿ya? No sé si están hablando de trabajar en el Estado o cómo O de conectarse. repente como voluntariado, como Ay, practicante, yo creo que es un poco sí, de todo, ¿no? existen programas, claro, existen programas de voluntariado, ¿no? Pero yo les quiero decir, si es que alguien quiere realmente trabajar en el Estado, porque hay muchos proyectos que se pueden implementar en varios sectores y en distintas partes del país, algo clave es, o sea, suena horrible, suena hasta burocrático, ¿ya? Pero lo tengo que decir, es el CVE, ¿no? O sea, realmente en el Estado piden eso. En el Es Estado. como un filtro, ¿no? Hasta ahora, ¿no? O sea, es que es necesario. No sé si es necesario ya, pero sí me he dado cuenta que ahora, por ejemplo, para alguien, si uno quiere trabajar en el Estado, o sea, es importante que uno termine sus estudios, ¿no? Que tengas una maestría, ¿no? La Entonces especialización. quizás el Estado le falta apertura a estudiantes, ¿no? Porque no necesariamente tiene, de repente durante tus estudios podrías comenzar a Claro. apoyar y vincularte, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que desde, tal vez, siendo estudiante, sí existen los programas de voluntariado. Yo creo que el De todas Estado maneras. también, sí hay, y desde el Estado también hay proyectos, ¿no? Entonces podría haber una oportunidad de conectar tal vez un curso. Me gustó muchísimo la idea que dijo Luis Miguel sobre cómo una universidad podría tratar un tema entre todas las carreras.
Ese ya está brutal. No, es increíble. ¿Se Genial. imagina un tema ligado a, no sé, pues salud, educación, y que todas las universidades se dediquen todo el año a eso, y que lo hagan Esto lo todas las tiene que ver el universidades? rectorado, lo tiene Ah, que ver está el rectorado. brutal. Oye, Luis Miguel, en serio, tu idea está chévere. Me ha gustado bastante, ¿no? Entonces, bueno, ya. Pero sí, yo creo que podrían tal vez hablar con sus profesores y decirles que para el próximo ciclo, no sé, tratar un tema que esté ligado al sector público y tal vez desde la universidad o de la facultad conectar con alguien de un sector X y van armando ese proyecto, ¿no? O sea, ahorita como que puede ser un voluntariado, pero si quieren generar un diseño, un proyecto o algo, pues planificarlo desde ahora y tal vez en verano o en el ciclo 2022-1, que supongo que será, no, 22-2, que será presencial, ¿no? No lo sé, pues ahí se podría generar algo, ¿no? Esos son algunos puntos de vista, ya he hablado mucho, ahora yo creo que Mariana, Luis Miguel, ¿qué opinan ustedes? Sí, yo sí tengo como algo muy puntual, que es, o sea, si te interesa trabajar en el Estado, creo que lo primero que tienes que hacer es conectarte con tu lado ciudadano y de verdad tener apertura del contexto, ¿no? Esa parte desde quizás estar pendiente de las noticias, ¿no? De qué leyes están sacando los ministerios, escuchar las conversaciones del Congreso, estas leyes que se ponen, ¿no? Y cómo se discuten. Yo sé que puede sonar súper aburrido, Súper denso a veces, ¿no? Pero es súper importante. denso y mucha como mucho lenguaje como difícil de procesar, ¿no? Una de las cosas que descubrimos en PCM es que todo el mundo necesita un traductor para entender al Estado, ¿no? Y eso se repetía a niveles socioeconómicos, a nivel de privilegios, como nadie lo entiende. Inclusive las personas que están adentro del Estado luchan porque cambias de sector y ya perdiste totalmente todo tu know-how, ¿no? Y creo que mi primera recomendación es pónganse en contacto con su lado ciudadano, ¿no? Con viajar, ¿no? Estás viajando por el Perú e identificando estas oportunidades, viendo si el Estado está haciendo algo y cómo puedes ayudar y contribuir con eso. Pidiendo al Estado, a tus profesores, si tienen contactos en esas áreas, si conocen a alguien, contactar a nosotros que tenemos experiencia en el Ministerio X, Y, Z, escribiéndonos y diciéndonos, oye, me gustaría, tienes un contacto, tengo este proyecto. Me ha pasado un par de veces que alguien veía un diseño que habían hecho de la Católica, creo que habían hecho algo para lavarse las manos durante el COVID, y me escribió alguien del Ministerio no me acuerdo de dónde, me dijo, ¿tienes el contacto de la chica? Sí, los puse en contacto y no sé si al final se juntaron o no, creo que sí. Pero esas conexiones hay que buscarlas. No aparecen de manera serendipity o serendipia, no. O sea, hay que estar empujando, hay que estar... Nosotros, por ejemplo, la manera en que yo entré al Estado es porque no es que el Plan Selva nos llamó para preguntarnos cómo había sido nuestro proyecto de investigación. Nosotros hicimos el proyecto, documentamos los resultados, preparamos presentaciones, hablamos con municipios y fuimos al Ministerio de Educación y le dijimos, tenemos esto. Y nos dijeron, ah, qué curioso, hay alguien que lo está viendo, conversen con ellos. O sea, tienen que mandarse y hacer. Yo me acuerdo, hace 3 años, estaba frustrado porque no entendía la parte política, la parte social del Perú. Entonces regresé a la Católica y hablé con profesores de letras y le dije, profesor, soy egresado de la universidad, quiero llevar tu clase de realidad social peruana. Me dijo, pero, o sea, ¿cómo? ¿Gratis? ¿Vas a pagar los créditos? Le dije, no, quiero llevarlo solamente como auditor, ¿no? Como escuchando. Ya me dijo, es una de las clases más reveladoras que tiene, entender la historia del Perú, cómo las cosas han cambiado, qué cosas se siguen reproduciendo, ¿no? Y ese nivel de entendimiento de nuestra sociedad es lo que uno lo motiva y te lleva, digamos, esas ganas de accionar y de cambiar esas inequidades. Si te despierta ese corazón social, si sientes que esas ganas de generar el cambio a un impacto grande, te vas a bancar toda la burocracia, te vas a soplar todas las conversaciones del Congreso a las 8 horas donde los congresistas se insultan, todo eso te lo vas a comer porque vas a encontrar en eso un conocimiento que te va a ayudar a ti a diseñar un mejor país. Totalmente. Hasta que eso cambie, ¿no? Porque yo creo que, espero, tengo fe en que evolucionará. Julio Corrales menciona en el chat, la academia y el Estado se mueven a ritmos distintos. Los alumnos podemos tratar de adelantarnos a problemas del futuro con proyectos de diseño que resuelvan problemas específicos para los que el Estado todavía ni tiene mecanismos para implementar. Como estudiante puedo llevar mi investigación a buen puerto, pero sería interesante que el Estado pueda promover pilotos de este tipo de proyectos que busquen resolver problemas del futuro.
Imagino algo así como una incubadora de innovación, pero promovida por el gobierno. La respuesta al cómo implementarlo creo que tiene que ver con esta pregunta para Mariana. ¿Los estudiantes tienen un rol activo en el desarrollo de estos proyectos que mencionas? Mira, ahí en realidad les voy a contar de otra experiencia que nosotros dentro del centro, les tengo que explicar un poquito el organigrama, perdón lo aburrido, pero dentro del Centro de Políticas Públicas nosotros somos, el LIP pertenece a una subdirección que se llama Subdirección de Proyectos, y nuestro programa hermano, o sea, la otra subárea, digamos, se llama Puentes UC, que es un proyecto que lo que busca hacer es que promueve que los estudiantes de la universidad hagan sus prácticas en municipios. Eh, y como no es fácil, porque no es fácil, y ahí estoy con Luis, que esto no se da natural, ¿no? Y Luis Miguel lo hizo a puro pulso, pero no todo el mundo está motivado. Como la universidad busca, en el fondo, también en la línea de promover la tercera misión, hay profesionales puentes, se llaman profesionales puentes, que son mis colegas, que en el fondo ellos sirven de esta traducción, ¿sí? Ellos lo que hacen es, conversan con los municipios, interpretan sus necesidades y las ponen en formato práctica, o sea, las ponen en un lenguaje que la universidad y los alumnos la pueden entender rápidamente, que calza con el tiempo que tienen, que calibran el esfuerzo, saben si es un recurso, lo llaman, ¿no? O sea, si es una persona que está haciendo una práctica de pregrado o una práctica de magíster o es una tesis, ¿sí? Entonces calibran cuál es la necesidad y articulan durante un semestre, a veces un poco más de tiempo, dependiendo de lo que sea, este trabajo conjunto, ¿no? Y entonces la persona desde la universidad, el profesional Puentes, lo que hace es un poco acompañar en esta como despertar, que puede ser un poco violento, de todas estas siglas y términos y lógicas estatales que a veces los estudiantes no tienen familiaridad, ¿no? Yo creo que en el fondo, claro, acá está un poco más estructurado porque porque el programa lo contempla, pero aún en el fondo yo siempre he encontrado bien interesante el modelo educativo peruano, que promueve una cantidad de horas de práctica profesional bien importante, mucho más que en muchos otros lugares, y yo creo que si a alguien le interesa la beta pública, aunque no esté seguro en el fondo de que eso es lo que va a hacer, yo creo que es un súper buen entrenamiento para cualquier formación, Totalmente. el gastarte tus horas de práctica en el mundo público, porque yo creo que nadie se va a exponer a nada más complejo y difícil que navegar el mundo público. Así que aunque a largo plazo no vaya a ser ese tu destino porque te vayas a dedicar al sector privado, porque vayas a emprender o a hacer lo que sea, el pasar por el mundo público te va a dejar muchísimas enseñanzas. Entonces, yo lo que, o sea, y sumando, porque creo que todo lo que dijo Luis Miguel es súper importante también, y las experiencias prácticas que mencionaba Víctor son súper como útiles. Yo le sugeriría que en el fondo necesita intencionalidad, o sea, necesita que ustedes como estudiantes se motiven para hacerlo, ¿sí? Que lo incorporen como parte de su malla formativa en la universidad, y que entren también con una expectativa. Ayer había un congreso que hablaba de un término que me llamó mucho la atención, que hablaba del gobierno humilde, y yo creo que si algo nos ha dejado como todas estas tragedias que nos han azotado en los últimos años, y las crisis que se nos vienen, ¿no? La social, la climática, la sanitaria, es que creo que como conjunto de seres tenemos que bajarle un poco el tono y ser mucho más humildes respecto a todo lo que hacemos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más humilde respecto de lo que hace, ¿no? De sus capacidades, de sus limitaciones y también de su potencial. Pero creo que también nosotros desde nuestro espacio tenemos que acercarnos con humildad, y en la humildad entender que siempre vamos a poder aprender de las experiencias, ¿sí? O sea, aunque todo lo que te salga, y Víctor lo mencionaba, ¿no? Aunque todo sea malo, o sea, que falles en todo, que todo funcione pésimo, el proceso de vivirlo te va a dejar una enseñanza profunda. Entonces, creo que hay que aproximar como como el aprendizaje de lo público desde la humildad, a la vez que ojalá el Estado también fuera un poco más humilde respecto de cómo se aproxima a los ciudadanos. Pero creo que hay un círculo súper virtuoso en dedicarle parte de tu formación
al servicio público, ¿no? Y hay carreras que lo tienen contemplado, la medicina en Perú por lo menos lo tiene contemplado, hay algunas otras que también, yo creo que todo el mundo lo debería tener contemplado, porque es un aprendizaje bien, bien impresionante, y yo nunca he aprendido tanto como trabajando en el Estado y para el Estado. Perfecto. Bueno, Luis Salazar menciona que, querramos o no, también toca el lado político, ¿no? Que muchas veces influye en todas estas decisiones. Y rápidamente, Gabriel Córdoba quiere compartir un comentario. Antes de las palabras de cierre, sé que estamos con el tiempo justo, pero me gustaría comentar una experiencia que tuve con el gobierno en el 2019. Como estudiante de diseño, postulé al concurso de inventos y diseños industriales de Indecopi, como un juguete personaje de madera. En el proceso lo inscribieron como adorno en forma de llama, llevándose así el concepto y la tipología de mi diseño. Llegué a ser finalista, pero unos gasitos shots que prometían ventas resultó el ganador. A partir de mi experiencia en ese evento, en el curso de Teoría del Diseño 2, escribí un pequeño ensayo sobre la situación y percepción del diseño en el país. Mi profesora, Paula Cermeño, me validó el texto y osadamente se lo envié al organizador, quien me solicitó permiso para compartírselo a sus colegas. Al año siguiente contrataron un diseñador industrial como jurado. Sin embargo, al parecer este año la categoría de diseño industrial ya no está incluida. Pero igual es una gran iniciativa, Gabriel. Genial. Queridos panelistas, algunas palabras de cierre. Víctor, de repente te escuchamos así súper concreto porque ya se nos viene el otro panel. ¿Qué puedo decir? Exploren el sector público, hay muchas cosas que se deben desarrollar ahí. Tomaría eso, ¿no? Ver las noticias, no se dejen espantar por estas personas que hablan en difícil, ¿no? Porque es como que no se entiende el lenguaje de los abogados, ¿no? Perdón, abogados o abogadas. Pero a veces hay palabras que no se entienden, pero no se espanten por eso, no les importa. Ustedes ahí, el tema es diseñar cosas para las personas. Eso es clave. Identificar problemas, plantear soluciones, hacer pilotos, validarlos, ¿no? Y trabajar de manera colaborativa. Y son cosas que yo creo que las personas que están escuchando ahorita saben hacer. La colaboración, comunicación, creatividad. Eso. Gracias. Mariana, unas palabras de cierre. Súper. Oye, bueno, nada, solo agradecer el panel, ha sido muy interesante, Luis Miguel, Víctor, conocerlos, Valeria, todas las experiencias que han contado. Yo, como estoy lejos y ahora físicamente hace 2 años no puedo volver, me pierdo un poco, pero me encanta reconectar y ver todo lo que están avanzando, así que felicitaciones por todo lo que hacen, y un gusto para mí poder compartirles un poco también de nuestra experiencia. Les voy a dejar, no es autobombo, pero les quiero dejar la página web del LIP. Tiene una parte de recursos donde vamos como escribiendo estas cuestiones lento, porque lo hacemos como en el tiempo libre, le decimos nosotros, pero les dejo eso por si les interesa. Hay varias reflexiones que tenemos sobre estos conceptos que he mencionado, que tal vez les puedan ser útiles, y también felices de, si quieren conocer más de alguna de las cosas que hemos mencionado, contactarnos y colaborar y mostrarles un poquito lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido, y seguimos aprendiendo, porque esto es aprender haciendo, ¿no? Realmente hay poco escrito, debería haber más, pero también hay mucho por descubrir directamente. Entonces, en eso, felicitaciones a todos los que están acá interesados, y mi envidia por que muchos de ustedes sean diseñadores y estén estudiando diseño. Creo que tienen un camino muy interesante que se les viene. Así que felicitaciones a todos. Gracias, Mariana. Luismi, unas palabras. Sí, nada, en verdad, súper contento con el panel. O sea, creo que la experiencia de Mariana y la de Víctor y la mía, como al principio tenía miedo de ser la oveja negra y lo que diga no va a resonar con nadie, pero siento que hemos estado muy alineados, si bien hemos tenido experiencias bastante distintas, y eso me da bastante como tranquilidad a ver, sentir que estoy leyendo, digamos, mis experiencias y la realidad de una manera como mucho más, más precisa, ¿no? Y por otro lado, yo creo que lo que les dejaría es, voy a darle la contra un poco a Víctor, no piensen en estudiar en el Estado, en ir a trabajar en el Estado, sino yo les diría,
son diseñadores, enamórense de los problemas y no de las soluciones, ¿no? Y todos los caminos los van a llevar el Estado, porque los problemas más grandes y los más ambiciosos están en el Estado. Pero enamórense de los problemas, no de la solución, porque la solución cambia y puede cambiar con el tiempo, y hay tantos problemas por resolver. Entonces yo los invito a pensar, viajar, ver en la sociedad, ver en las empresas, lo que sea, pero enamórense de un problema que les apasione y aunque así no lo quieran, van a terminar trabajando en el Estado. Gracias, Luismi. Gracias. Bueno, nada, agradecer a estos paneles, a estos panelistas, mejor dicho, han aportado, creo, grandes experiencias y muy valiosas, ¿no? Que nos llevamos, creo que por siempre. Gracias. Gracias a Víctor, Mariana, Luis Miguel. Y bueno, a continuación viene el panel 6, que es la Academia más Empresa. Les presento a su moderadora, Anilú Lam, docente y diseñadora industrial de la Católica, licenciada, estudios en arte y diseño con especialidad en metales y joyería, Universidad de Michigan, Estados Unidos. Estudió estudios en maestría en docencia superior en la Universidad Ricardo Palma, experiencia laboral en empresas como Belcom, Joel, Arin, Cite Diseño, ECA Inversiones y Casacor. Los dejo en el panel, sigan conectados y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta luego.